Bienvenidos a esta mi nueva comunidad. No solamente estaremos en Instagram, Facebook y TikTok, sino también a través de este canal de YouTube y podrás escucharnos a través de Spotify. Les quiero contar por qué elegí mi carrera. Elegí la carrera de arquitectura porque desde muy pequeño tenía vocación por dibujar. Me gustaba la espacialidad de diferentes tipologías de arquitectura. Me impresionó mucho el Estadio Nacional cuando yo fui, salir de la boca de la tribuna y empezar a ver la majestuosidad del estadio con mucha gente y tener el escenario deportivo debajo, me impresionó muchísimo, ¿no? Y además veía que en aquella época ciertos edificios se empezaban a modernizar, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que tenía escaleras eléctricas, tenía puertas que se abrían solas, apenas uno se paraba al frente de la puerta, ¿no? Y sentía que eso era mágico, ¿no? Y para un niño, pues, era impresionante ver de pronto, pues, el mundo de ventanas amplias, grandes, ¿no? Arquitectura moderna que aparecía en aquella época, ¿no? Entonces, todas esas impresiones, a veces yo trataba de dibujarlas, ¿no? Las dibujaba a mano alzada, ¿no? También dibujaba historietas y una serie de cosas. Me impresionaba mucho el mundo del dibujo, ¿no? Más adelante tuve la oportunidad que mi padrino me regaló un juego que se llamaba Building Constructor, ¿no? Y que ese juego, que era un juego de piezas, era para armar edificios, hacer fachadas, hacer diferentes formas que asemejaban ser edificios, ¿no? Pasaba horas recreándome con este juego y armaba diferentes formas que con el tiempo me di cuenta que tenían mucho que ver con la arquitectura. Bueno, fue parte de esa experiencia, ¿no? Por otro lado, cuando uno tiene 16 años y termina el colegio, no siempre es fácil saber, digamos, qué es lo que uno quiere seguir, ¿no? Ensayé varias cosas. Mi padre quería que yo sea médico, pero la verdad es que dije, por contentar al papá, a veces uno piensa en seguir medicina. Investigué un poco me fui a una academia a indagar qué era lo que enseñaban y realmente me decepcioné de lo que era ser médico y preferí irme por el mundo más bien de la arquitectura o de la ingeniería. Me costó saber la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura, porque se parecían mucho. Y es más, ¿cuál era la dificultad ahora? La principal dificultad era ingresar a la universidad. Estábamos en unos años de esa época. Es la canción de Río que dice ir a la universidad es una cosa de locos, porque realmente es tan difícil, o era tan difícil ingresar en aquel momento, y peor a una carrera como arquitectura o ingeniería que solamente se enseñaban en 3 universidades, 2 de ellas nacionales y una particular, y entonces no era tan fácil ingresar. Una era la UNI, donde postulaban más de 10.000 para, digamos, ingresar pues a 30 vacantes. 10.000 en ingeniería, pero para arquitectura solamente habían 30 vacantes, ¿no? Y en la San Marcos, San Marcos no tenía, la Villarreal tenía, pero también era bastante difícil, al igual que en la UNI, ¿no? Y la Ricardo Palma, que era la universidad particular, era un poco más sencillo ingresar, pero también, o sea, había que pensar que había una pensión de por medio, tampoco era tan barata la universidad. Entonces, una serie de factores que no dependía mucho de mí de pagar la universidad, sino de mis padres, ¿no? Entonces, era todo un tema sobre el cual tenía que decidir. Y la ingeniería, que era mucho más amplia, tenía varias universidades, pero tampoco era sencillo, porque en aquella época no es como ahora que se tienen múltiples universidades donde uno puede escoger dónde estudia y a veces hasta uno le mandan cartas de invitación para que uno estudie ahí. Entonces me tocó prepararme mucho tiempo para poder ingresar. Ingresar a la UNI era muy difícil, creo que es el examen más difícil del Perú. Había que saber mucha matemática, física. Cuando vi el examen, el borrador, ¿no? Teníamos era muy difícil aprender las diferentes temáticas que había, ¿no? Mi preparación para la UNI fue a través de una academia, la Academia de Ingeniería. Aquí era una academia especializada para ingresar a la UNI, no expresamente para arquitectura, ¿no? Averigüé, incluso me fui a la Biblioteca Nacional para ver qué tomaban y sabía que tomaban primero un examen prevocacional, sin embargo, lo habían suspendido porque en aquella época había terminado el gobierno militar y durante varios años no se había tomado ese examen prevocacional que era gráfico. Sin embargo, por si acaso, ensayaba un poco sobre las preguntas que hacían.
En la Academia de Ingeniería tuve que prepararme mucho en matemáticas, física y química, cerca de un año, y postulé a la uni y tuve la suerte de ingresar. Y ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, ¿no? Porque yo venía de un colegio nacional donde la preparación, había un abismo entre lo que pedía la universidad y lo que me habían enseñado en el colegio. Entonces en un año tuve que darle vueltas al conocimiento, ¿no? Es decir, cambiar por completo mis disciplinas para estudiar, ¿no? Mis maneras de aprender. Tuve la suerte que en esta academia hubieron grandes profesores que de manera muy sencilla sabían explicar la matemática, la física, las humanidades, ¿no? Y de ahí nace mi vocación docente también. Empecé a tratar de aprender fácil y de enseñar fácil, ¿no? Me di cuenta que la educación era algo fundamental para avanzar, ¿no? Y si el colegio enseña mal, ¿cómo pasamos a otras esferas de nivel superior, ¿no? Entonces ese fue el reto más difícil, ese aprendizaje. Bueno, logré pasarlo con bastante éxito, gracias a Dios, ¿no? Que darme la noticia, yo fui a ver mi resultado y tenías que guardar silencio y ser parco porque te estaban esperando para cortarte el pelo, pero todos los que estaban ahí, porque todos salían los resultados en la pared, pegaban los resultados en la pared dentro de la universidad y estaban todos los estudiantes mayores que uno, que no lo conocían a uno, pero esperaban que alguien se emocionara en el resultado y lo agarraban a esa hora, le cortaban el pelo, lo mojaban, había de todo, porque era la bienvenida al cachimbo. Vi mi resultado, caminé media cuadra y me alegré, pero realmente fue una emoción muy grande. Pero creo que la emoción más grande fue alegrar mucho a mis padres. Es una emoción difícil de describir, pero ha sido una de las alegrías más grandes de mi vida. O sea, haber alegrado tanto a mi padre, bueno, el día de hoy ya no está, a ambos, mi mamá todavía está conmigo, pero el papá que soñaba que su hijo sea arquitecto, le vi un cambio conmigo. Desde ese día nos llevamos mejor que nunca, ¿no? Sentí que, que le había traído orgullo y eso me llena de satisfacción hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, primero que se hagan un test vocacional. Todas las personas tenemos talentos que están ocultos, que a veces los tenemos innatos y no los conocemos, ¿no? Entonces hay profesionales que son los psicólogos fundamentalmente que nos ayudan a sacar eso que tenemos de adentro y pueden más o menos tantear, porque a veces somos buenos para muchas cosas, no solamente para una sola profesión. Estamos en un tiempo que se siguen inventando nuevas profesiones, van naciendo nuevas cosas con el mundo de la globalización y el internet. Y en realidad hay que tener un poco de paciencia, porque veo que ahora los chicos se cambian fácilmente de profesión porque no han escogido debidamente. Hay que sentirse como pez en el agua. Es decir, uno debe apasionarse, debe fascinarle lo que uno hace. A veces los padres también influyen negativamente porque siembran las expectativas en uno y como uno es jovencito, a veces no tiene la suficiente personalidad para imponerse y decir esto es lo que quiero, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo con calma, sí hay que tomarse un tiempo para pensar. Es mejor que correr y avanzar en una carrera que al final no es lo nuestro y que nos trae frustración, ¿no? Y yo creo que ser feliz en la vida es parte de encontrar esa pasión por algo y la profesión es fundamental. Ahora tenemos muchas escuelas, unas mejores que otras, pero si uno está motivado, a veces no importa ni incluso a la escuela a la que vaya, porque uno va a destacar a donde vaya, porque está dentro de uno y esa pasión hay que encenderla. Ese fuego que uno tiene adentro, cuando se enciende uno puede llegar a esferas muy altas. Cuéntenme, comunidad, ¿les fue difícil a ustedes sacar ese talento que tienen escondido y poder escoger su profesión? ¿O fue como a mí, que fueron más o menos tanteando y se tomaron un tiempo para decidir? Cuéntenmelo en las redes y no se olviden de suscribirse a mi canal.